Buenas tardes, soy Fran Palacio y en este vídeo vamos a resolver el primer apartado del problema 1 del examen de la oposición de matemáticas de la convocatoria de Andalucía de 2025. En esta convocatoria hubo 4 problemas, cada uno de ellos con 2 o 3 subapartados totalmente independientes y de temáticas diferentes. Y había que elegir 2 de ellos. En este primer apartado que vamos a resolver, en el que nos vamos a centrar hoy, tenemos una viga rígida que tiene que pasar por un pasillo que hace un giro. Pues el problema nos dice que tenemos un pasillo de anchura A, hace un giro y pasa a hacer un pasillo de anchura B. La viga es rígida, va a ras de suelo, no se puede levantar y hay que conseguir o hay que calcular cuál es la longitud máxima que puede tener la viga para pasar por el pasillo con esas condiciones. Bien, si pensamos en una viga lo suficientemente pequeña, que vamos a suponer que es esta, el segmento AB sería la viga, pues la viga va por ahí, hace el giro sin problema y la viga atraviesa y sigue su camino. Bien, ahora si hacemos la viga más grande, vamos a suponer aquí el mismo pasillo, tenemos anchura B y aquí anchura A. Si la viga es demasiado grande, ¿qué es lo que ocurre? Si la viga es demasiado grande, ¿qué es lo que ocurre? Que se queda atascada al hacer el giro, porque choca con ese vértice, con ese pico que sería el vértice del que vamos a llamar. Por tanto, ¿qué debemos pensar? Que la viga puede ser lo suficientemente grande para no pasar de manera holgada, como ocurre en la primera imagen, pero no puede ser o tiene que ser lo suficientemente pequeña para no quedarse atascada al hacer el giro. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es cómo de grande puede ser la viga para que pueda realizar el giro sin quedarse pillada y aprovechando todo el espacio. Con esta idea en mente, dibujamos de nuevo nuestro pasillo y vamos a hacer el siguiente razonamiento. Tenemos aquí el pasillo de anchura B y aquí el pasillo de anchura A. Sobre este pasillo vamos a considerar todas las distancias, todos los segmentos posibles que se apoyan, cuyos extremos están apoyados en las paredes externas de los pasillos y que pasan por el vértice O. De todas esas distancias, como decía, de todas esas distancias, vamos a calcular o necesitamos calcular cuál es la de distancia mínima, que vamos a llamar d min. ¿Por qué es importante calcular esa distancia mínima? Porque esa distancia mínima será la máxima longitud que pueda tener nuestra viga para que pueda hacer el giro sin quedarse atorada, pero que aproveche todo el espacio y no sea demasiado pequeño. Por tanto, esta es la clave del problema, que hemos convertido nuestro problema de maximizar la longitud de la viga en un problema de minimización de esa distancia. Entonces, podemos resumir lo que hemos dicho con lo siguiente, que si la longitud de la viga es mayor que esa distancia mínima, la viga queda atorada. O queda atascada, o queda encajada, ¿vale? Pero si la viga es menor o igual que esa distancia mínima, la viga pasa. Y como digo, esa es la clave del problema, que lo que necesitamos para calcular esa longitud máxima sería calcular la distancia mínima. Con esto en mente, ya sí podemos comenzar nuestro problema de minimización. Para ello, vamos a expresar esa distancia. Consideramos aquí una distancia genérica de la que hemos dicho con el vértice A,
perteneciente a la recta X, que va a ser esta, con el vértice P apoyado en la recta Y, que va a ser esta, y que pasan, como hemos dicho, por el vértice. Esta sería la anchura A y esta sería la anchura B. Pues está claro que esa distancia la vamos a expresar en función del ángulo de inclinación. ¿Vale? Según el ángulo de inclinación de esa distancia será mayor o menor. Está claro que esa distancia va a ser la distancia del vértice O desde el punto A al punto O más la distancia desde el punto O al punto B. Si nos fijamos en este triángulo de aquí, ¿vale? Tenemos que, aplicando el coseno, tenemos que el coseno de X es igual a cateto contiguo, que es B, partido hipotenusa, que es la distancia OB. Por tanto, la distancia OB la podemos expresar como B partido coseno de X. Por otro lado, si ahora nos fijamos en este otro triángulo de aquí, aplicando el seno, tenemos que el seno de X es el cateto opuesto partido la hipotenusa, que sería la distancia AO. Despejando la distancia AO, que es lo que nos interesa, la podemos expresar como A seno de X. Con estos dos resultados, bueno, hemos tenido en cuenta aquí un aspecto importante que no mencionaba antes, que es que por el teorema de Tales, esos dos ángulos son idénticos en esos dos triángulos. ¿Vale? Por tanto, ya podemos expresar la distancia en función del ángulo como A partido seno de X más B partido coseno de X. Y esta va a ser la función que tenemos que minimizar, recordemos, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes. Antes de continuar, también es importante tener en cuenta que nuestra variable independiente, nuestro ángulo, nuestro parámetro de variación, va a ir desde el 0 a pi medio, que son los casos extremos, que son los casos en los que la distancia es totalmente horizontal o vertical. Esos casos extremos no están incluidos porque en esos casos extremos la distancia es infinita y no tiene sentido. ¿Vale? Entonces ya con esto en mente, ahora ya vamos a proceder a minimizar esta función. Como siempre, dejamos aquí la función y como siempre empezamos por el cálculo de la derivada. Para hacer la derivada, pues empezamos la derivada de la primera fracción, derivada del primero que es 0 por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo, que es coseno de x, partido denominador al cuadrado, más la derivada del primero que es 0, la derivamos la segunda fracción, derivada de arriba 0 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del denominador, partido coseno al cuadrado de x. Esto lo podemos escribir haciendo denominador común, como abajo ponemos el denominador común, que es seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x, y arriba este hay que multiplicarlo por coseno al cuadrado, queda coseno al cubo de x, y esto queda, hay que multiplicarlo por seno al cuadrado de x, por lo tanto queda seno al cubo de x. Y esta sería nuestra derivada. El siguiente paso es ver qué valores de x, qué valores del ángulo anulan esta derivada. Para ello igualamos la derivada 0, igualamos la derivada 0, y esto ocurre si y solo si el numerador, que es menos a coseno al cubo de x más b seno al cubo de x, es igual a 0. Pasando este primer sumando a la derecha y pasando el coseno dividiendo, queda que la tangente al cubo de x es igual a partido b. Por tanto, el valor que anula nuestra derivada, al que vamos a llamar x sub 0, será igual a la cotangente de la raíz cúbica
de A partido B. Este sería el valor que anula nuestra derivada. Bien, ahora tenemos que comprobar que efectivamente este valor de X, este valor del ángulo, hace mínima la distancia. Y para ello, seguimos estudiando ahora el signo de la derivada. El signo de D'. Para estudiar el signo de D' de X, recordemos que X va desde 0 a... Desde 0, a ver, lo tengo más corto. Desde 0 a pi medio, y por aquí estaría X sub 0. Para estudiar el signo, le vamos a dar a la derivada un valor en este intervalo y un valor en este segundo intervalo. El valor más cómodo que se me ocurre en este primer intervalo sería el 0. Ahora bien, el 0 no está incluido, pero sí podemos aprovechar y ver cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de b' de x. Recordemos que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Por tanto, si nos vamos a la derivada, que la tenemos por aquí, arriba nos quedará menos a y en el denominador queda 0 y más. Lo importante es que sale menos infinito. Lo importante de todo esto es que sale negativo. Por tanto, a este lado la derivada es negativa y la función decrece. A este lado lo mismo. Un valor fácil que podemos utilizar sería pi medio. Como pi medio no está incluido, vamos a aprovechar y vamos a hacer el límite cuando x tienda pi medio por la izquierda. En este caso, el coseno es lo que vale 0 y el seno vale 1. Y sustituyendo de nuevo en nuestra derivada, arriba saldría, esto se va y este sale b, y abajo sale 0 positivo. Arriba sale b y abajo sale 0 positivo. De nuevo lo importante es el signo, en este caso más infinito, que es positivo. Es decir, d' de x en este lado, en este intervalo sería positivo y la función crece. Conclusión, resultado importante, que x sub 0 es un mínimo absoluto en nuestro continuamos en nuestro intervalo. Bien, y ya el problema ya casi lo tenemos resuelto. Vamos a hacer aquí un resumen de los resultados que llevamos hasta el momento. Ya tenemos que la distancia mínima se alcanza para el valor de x igual a x sub 0. Nos ha salido que era arcotangente de la raíz cúbica de a partido b. O lo que es lo mismo, lo pongo aquí porque esto ahora lo vamos a utilizar. O lo que es lo mismo que la tangente de x sub 0 es la raíz cúbica de a partido b. Por tanto, podemos expresar la solución del problema de la siguiente manera. La longitud máxima que puede tener la viga será esa distancia mínima, que es la distancia para x igual a x sub 0, en ese valor del ángulo. Es decir, sustituyendo, sería era a partido seno de x sub 0 más b partido coseno de x sub 0. ¿Qué quedaría? Que podríamos expresar como a partido el seno de la arcotangente de la raíz cúbica de a partido b, que es el valor de x sub 0, más b partido el coseno de la arcotangente de la raíz cúbica de a partido b.
sería la longitud máxima que podría tener nuestra vía. Y esta sería la solución del problema. Esta solución está expresada en función de razones trigonométricas. Bien, pues este problema lo podemos expresar, esta solución se puede expresar de manera mucho más simplificada o mucho más elegante si conseguimos averiguar el seno de x sub 0 y el coseno de x sub 0, teniendo en cuenta que ya tenemos el valor de la tangente de ese ángulo. Y eso es muy fácil. ¿Cómo podemos calcular seno y coseno teniendo la tangente? Utilizando ciertas relaciones trigonométricas. En cualquier caso, si no sabemos todas esas relaciones trigonométricas, partimos de la que sí conocemos, que es la relación fundamental de la trigonometría, que es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Si en esta relación fundamental dividimos todo por coseno al cuadrado de x, nos quedaría que la tangente al cuadrado de x más 1 es igual a 1 partido coseno al cuadrado de x. Despejando el coseno al cuadrado de x, que es lo que nos interesa, nos queda que esto es 1 partido 1 más tangente al cuadrado de x. Y aquí tenemos esta relación trigonométrica que nos permite obtener el coseno conocida la tangente. Si la aplicamos a nuestro caso particular, pues tendremos que el coseno al cuadrado de x sub 0 será 1 partido 1 más tangente al cuadrado de x sub 0, que era al cuadrado, que era la raíz cúbica de a partido b al cuadrado. Y esto desarrollando quedaría como, hacemos denominador común, aquí quedaría raíz cúbica de b al cuadrado, aquí quedaría raíz cúbica de a al cuadrado, y aquí nos quedaría la raíz cúbica de b al cuadrado, que podemos pasar arriba y nos quedaría la raíz cúbica de b al cuadrado partida la raíz cúbica de b al cuadrado más la raíz cúbica de a al cuadrado. Aplicando raíces cuadradas, nos queda finalmente que el coseno de x sub 0 es, en el numerador, al hacer la raíz cuadrada será al cuadrado, nos queda la raíz cúbica de b, y en el denominador nos quedaría la raíz cuadrada de todo esto. Con el orden alfabético, primero al cuadrado y la raíz cúbica de b al cuadrado. Y aquí tenemos ya el valor del coseno de x sub 0. Y a continuación, ahora nos haría falta, ya tenemos el valor del coseno y ahora nos quedaría el valor del seno. Bien, lo podemos hacer de varias formas. Primero, de una manera análoga. Si en la vemos la relación fundamental de la trigonometría, que era esta, y si en vez de dividir por coseno al cuadrado, dividimos por seno al cuadrado, obtenemos que obtenemos que 1 más 1 partido tangente al cuadrado de x es igual a 1 partido seno al cuadrado de x. Teniendo denominador común, aquí nos quedaría tangente al cuadrado de x más 1 partido tangente al cuadrado de x, y aquí 1 partido seno al cuadrado de x. Despejando el seno, que es lo que queremos calcular, nos quedaría la siguiente relación trigonométrica, que el seno al cuadrado de x es igual a tangente al cuadrado de x partido 1 más tangente al cuadrado de x. Y aquí tenemos otra relación trigonométrica, que en este caso esta relación trigonométrica nos permite calcular el seno a partir de la tangente. Ahora bien, en este caso particular, como ya no solo tenemos el valor de la tangente, sino que también tenemos el valor del coseno, se nos abren nuevos caminos. De hecho, podríamos utilizar la propia relación fundamental de la trigonometría, en la cual podemos calcular el seno a partir del coseno, o incluso
la propia definición de tangente, que es seno de x partido coseno de x. En este caso yo voy a utilizar este tercer camino, esta tercera opción, que creo que sale un poco más rápida, más fácil. Y tenemos que el seno de x sub 0 es igual a tangente de x sub 0 por el coseno de x sub 0. Sustituyendo, la tangente de x sub 0 era la raíz cúbica, lo voy a separar en dos para luego poder simplificar. La raíz cúbica de a partido la raíz cúbica de b por el coseno de x sub 0, que era, aquí lo tenemos, raíz cúbica de b y raíz cuadrada de eso. Aquí tenemos raíz cúbica de b y aquí tenemos la raíz cuadrada de la raíz cúbica de a al cuadrado más la raíz cúbica de b al cuadrado. Este con este lo podemos simplificar y por tanto obtenemos que el seno de x sub 0 es la raíz cúbica de a partido la raíz cuadrada de la raíz cúbica de a al cuadrado más la raíz cúbica de b al cuadrado. Vale, y ahora sí. Y ahora ya sí, una vez que tenemos el seno y el coseno de nuestro ángulo, tenemos el seno y el coseno, como digo aquí, podemos reescribir la solución de una manera mucho más simplificada. Viendo aquí el valor del seno y aquí el valor del coseno de ese ángulo. Para calcular, como dijimos al principio, la longitud máxima de la viga o la distancia mínima. Por tanto, la solución nos quedaría, por aquí, la solución nos quedaría de la siguiente manera, que la longitud máxima es a partir del seno, que es, lo tenemos ahí, que es la raíz cúbica de a partido la raíz cuadrada de la raíz cúbica de a al cuadrado más la raíz cúbica de b al cuadrado más, y en este lado era b partido del coseno, que era exactamente igual, pero con un b aquí. Y abajo la raíz cúbica de la raíz cúbica de a al cuadrado más la raíz cúbica de b al cuadrado. Bien, estos denominadores los puedo pasar arriba y como son iguales los saco factor común para poder simplificar. Me queda la raíz cuadrada de la raíz cúbica de a al cuadrado más la raíz cúbica de b al cuadrado, sacado factor común, y ahora en este lado, al hacer esta división, esto es a entre a elevado a 1/3, lo que es lo mismo, a elevado a 2/3, que lo puedo escribir como la raíz cúbica de b al cuadrado, más, y en este lado tengo b partido b elevado a 1/3, que es b elevado a 2/3, pues lo que es lo mismo, la raíz cúbica de b al cuadrado. Y aquí nos damos cuenta, ya para terminar, que esto es la raíz cúbica de a al cuadrado más la raíz cúbica de b al cuadrado elevado a 1/2 por lo mismo elevado a 1. Por tanto, finalmente nos queda sumando los exponentes elevado a 3/2. Es decir, la raíz cuadrada de la raíz cúbica de a al cuadrado más la raíz cúbica de b al cuadrado elevado a 3. Y esta sería la longitud máxima que podría tener nuestra viga rígida para atravesar el pasillo. Aquí tendríamos la solución. Como digo, es un problema muy típico de optimización y que llegamos a este resultado, ¿vale? Este valor que tenemos aquí.